andar por todo el país. A la mayoría no los conozco, ni las conozco. Ahí tengo dos grandes amigas de acciones en común, que son Leila de Santa Cruz, que es la actual directora de Educación Física. Estamos haciendo una tarea interesante, importante, allá con Santa Cruz, al final del país prácticamente, en el fondo, allá lejos. Y con Nora, que también el año pasado hicimos un congreso virtual, entre los dos, los que estamos con el secretario de Educación del distrito de Almirante Brown, hicimos un congreso que este año tenía que continuar con muestras de actividades prácticas. Y bueno, como siguió la pandemia no se puede hacer, pero algo vamos a hacer. Estamos ahí pensando en hacer, dentro en el marco de este congreso que ya instalamos, para el mes de octubre, por ahí, un debate sobre el deporte que vamos a mencionar hoy, con posiciones muy distintas, muy opuestas, mucha discusión. Entonces vamos a tratar de armar un buen panel donde se debata a fondo la problemática del deporte en la escuela. A ver, cómo tiene que estar y cómo tenemos que tomarlo los profesores de educación física a este fenómeno cultural que cada vez va cambiando, como todo lo que cambia, todo cambia. Es decir, esto nos lleva a tener que pensar en de qué manera se va a plantear este deporte, o se tiene que replantear este deporte. El tema de hoy tiene que ver con hacer un análisis crítico de lo que está pasando, pensar si tenemos que modificar estrategias de abordaje de nuestras clases, ligado con estos fenómenos de cambio que se van produciendo alrededor de la cultura de lo corporal, alrededor de la cultura de lo deportivo, de lo ludomotriz. Es decir, están pasando muchas cosas diferentes. Los cuerpos de hoy, desde el punto de vista real y simbólico, son otros, de los que en algún momento se tomaron en cuenta para plantear los actuales contenidos y tratamientos tradicionales de la educación física. El famoso deporte, la famosa gimnasia, hoy tiene que ir por otros caminos, con otros abordajes, con otras estrategias. Así que hoy estoy dedicado más que nada a pensar en estas cuestiones y tratar de llevarlos hacia un planteo que en la práctica realmente haga cambios. Entonces, les voy a dar tres elementos, tres ejes fundamentales para pensar en los temas nuestros. El primer eje es el filosófico-ético, es decir, qué construcción tenemos, qué pensamiento tenemos respecto al ser humano de hoy, a la situación, al ser humano que está viviendo esta época, este tiempo, estas circunstancias sociales, económicas, etcétera, etcétera. No es el mismo ser humano que dio origen a que algunos plantearan otra educación física hace 100 años atrás o 50 años atrás y que por eso se sigue reproduciendo simplemente porque está y porque es cómodo no cambiar. Y filosófico-ético, ¿por qué? Porque de acuerdo a cómo yo piense al ser humano, cómo piense a los estudiantes que vienen a mis clases, desde qué lugar los voy a considerar como seres humanos, aparece lo ético. Es decir, qué está bien que haga con ellos, que les presente, que les plantee, que les sugiera, que les ayude a desarrollar. Entonces puede ser que mi planteo ético no sea el adecuado. Puede estar planteado en la base de una ética constituida o construida de un lugar que no les es propicio ni les es significativo a los estudiantes. Supongamos, nadie puede rebatir teóricamente el ideario olímpico del deporte mirado desde el olimpismo. Es decir, y todos los valores que la Carta Olímpica, por ejemplo, y otros documentos, manifiesto de la UNESCO y demás, hablan sobre lo deportivo. Sí, pero está planteado desde una lógica cultural particular. Para otros sectores sociales, ese ideario es una cosa prácticamente de fantasía. Como yo digo, hablar de fair play, juego limpio, fantástico, está muy bien. Sí, pero dentro de un marco en que la gente entienda y esté viviendo en las posibilidades de jugar limpio. Hay cantidad de poblaciones que no le juega limpio nadie, que viven vulnerados en sus derechos, vulnerados en su posibilidad de vida. Y yo le estoy diciendo, no, pero vos tenés que jugar limpio.
Es decir, es como casi hipócrita desde el punto de vista ético, si yo no estoy apoyando desde un lugar de realidad a las poblaciones y a las personas que están en esas situaciones, por ejemplo, y no solamente estoy hablando de los vulnerados de los sectores sociales más carenciados, también hay vulneración de derechos en otros sectores sociales por omisión, por ocultamiento, por negación de lo que es la vida en sí, y se les obliga a muchos chicos de distintos sectores sociales, incluso de sectores sociales muy altos, a vivir una vida de fantasía, a vivir una vida idealizada que no tiene nada que ver con la vida real, la vida del mundo. Entonces ahí es un primer eje de análisis, esta cuestión filosófico-ética, pero fundada en la realidad. Es decir, yo estoy muy ligado hoy a una corriente que se llama realismo contemporáneo, de un italiano, Ferraris, que habla de esto. Es decir, las cosas son. El mundo de las ideas lo construyen los seres humanos, pero los objetos, las cosas de la vida están y son. Los cuerpos humanos tienen 2 piernas, 2 brazos, ta. ¿Qué construyo sobre eso? ¿Qué diario? ¿Y por dónde hago desarrollar ese potencial magnífico que tenemos los seres humanos de la motricidad, con la cual podemos ser humanos? Nuestro proyecto de vida siempre se construye y se hace a través de la motricidad. Cualquiera, hasta lo más teórico, si no podemos escribir, por ejemplo, no podemos hablar, y todo eso motriz, no se construye nada. O sea, a veces nosotros los profesores de educación física minimizamos la motricidad, algunas manifestaciones de la motricidad, como el caso de los deportes. Es decir, ¿por qué tenemos que jugar solamente la manifestación motriz, jugar handball todo el año? No tengo nada con el handball, ¿eh? Tengo un hijo campeón sudamericano de handball, pero y que él mismo reniega de todo ese tiempo que dedicó a entrenarse para ser campeón. Y hoy es un pedagogo que reniega absolutamente de ese planteo deportivo en la escuela, ni hablar. Entonces, hoy tenemos que, desde el punto de vista ético, filosófico-ético, pensar mucho más profundamente y pensar más en criterios de realidad. Es una filosofía que se asiente en la realidad y en las necesidades que podemos distinguir de los estudiantes que se acercan a nuestras clases. ¿Y desde qué lugar entonces nos posicionamos? ¿Desde enseñarles lo que nosotros queremos o que los currículum, según nuestra interpretación, nos dicen que hay que hacer? Porque también hay una posición muy cómoda de muchos colegas. Si no, el currículum te dice todo lo que tenés que hacer, no tenemos chance. Los currículum de hoy, y lo digo porque yo he construido muchísimos currículum, porque he trabajado en los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario que están vigentes todavía, tienen una apertura tremenda. Vos tenés que interpretar, vos tenés que hacer la bajada, y en tu clase, tus contenidos son los tuyos. Te da una sugerencia por dónde ir los diseños curriculares, pero no te está diciendo taxativamente los chicos tienen que pegarle con el pie derecho a la pelota a los 5 minutos de clase. No te dice nada de una cosa concreta, puntual que vos tengas que hacer. Tenés que interpretarlo, tenés que armar tu proyecto institucional con tus colegas, tenés que armar pensando en la comunidad que te toca, y desde ese lugar plantear con una idea filosófica de qué ser humano, un ser humano dependiente, un ser humano obediente o un ser humano creativo, un ser humano autónomo, pero que éticamente está constituido desde una comprensión del otro y una valoración del otro. Es una posición filosófica. Y hoy está en pugna esto. Si hay gente que sigue sosteniendo una educación física disciplinante. Y esa viene de historias, de largas historias. El otro día lo hablábamos esto con Eduardo Gala, que es un intelectual preocupado por la historia, y hablamos de estas cosas, ¿tá? De las continuidades que tienen estos modelos, ¿tá? Que nos ponen en una posición que también la escuela, tanto la pública como la privada, tiene una matriz, y lo digo con todas las letras y para debatirlo con quien sea, en términos generales, muy directiva. Es decir, una escuela donde
no hay un tratamiento democrático de lo educativo, donde los padres realmente, son muy pocas las escuelas que tienen participación, consejos escolares con toda la comunidad, donde se escucha y se plantean proyectos que vienen. La mayoría de las escuelas se manejan con directivos duros, con directivos que manejan sus líneas de pensamiento y no hay otras, y la educación física también sigue yendo por esos lugares. Así que tenemos un panorama, como yo digo, con muchos sentidos de la educación física. Tantos intérpretes, tantos profesores y profesoras como hay proyectos. Pero estamos tratando de plantear ideas de por dónde tendría que ir una educación física pensada, por lo menos desde mi lógica, de un sujeto que realmente sea autónomo, que pueda elegir, decidir qué quiere hacer consigo mismo. Que una educación física le dé alternativas, experiencias para explorar, para probar distintas formas de actuar motrizmente en el campo de los juegos. ¿Cómo jugar? En lugar de enseñarles 2 o 3 juegos que siempre son los mismos y se repiten porque son emotivos, son emocionantes, como el famoso matador o el quemado, es decir, que es el juego que hace tremendamente repetitivo los profesores y profesoras en la escuela primaria, ni hablar, ¿tá? Parecería que es el deporte único de la escuela, el quemado, ¿tá? Por comodidad, por no pensar un poquito más, por no sugerir otras alternativas, y los chicos desarrollan una disponibilidad motriz escasísima. Simplemente los que tienen de ustedes escuela secundaria, yo lo he tenido, muchos años de escuela secundaria. La dificultad es para correr simplemente de los chicos y las chicas. El correr, que es una de las formas básicas, como decíamos en mi época, las formas básicas elementales, no nos preocupamos porque los chicos corran desde un lugar, desde una forma de correr económica, cómoda, no técnicamente ideal pensando en el modelo técnico del atletismo, no, que corran como ellos tienen que correr por su biotipo, por su forma de ser, pero que sepan correr, que tengan sensibilidad sobre la carrera, de qué manera graduar sus esfuerzos. Todas esas cosas nos enseñan en la educación física de hoy. Se repiten en algunos juegos, se hace un atletismo por ahí repetitivo, pero sin esta preocupación por un correr para la vida. Antes de ayer estaba viendo un programa muy lindo que se llama Marathon Man, es un español que corre, alguno lo habrá visto, creo que está en Deporte TV, donde va a todas las maratones que se hacen en las distintas capitales del mundo. Son carreras de 21 kilómetros, medias maratones, donde va la gente a correr. Y lo lleva y se mete con la gente. Y hay cosas fantásticas. Por ejemplo, el runner hoy en día, utilizando un término contemporáneo, es una posibilidad magnífica. Vimos justamente la Maratón de México, 25.000 personas corriendo, gordos, flacos, chicos, grandes, una persona discapacitada con una pierna menos y con muletas y el esfuerzo que hacía y lo iban filmando. Es decir, esas son cosas fantásticas donde se juegan planteos modernos, actuales, de prácticas corporales llamativas, pero con un compromiso de inclusión, simplemente por el placer de sentir que puedo, que podemos. Los chicos no sé si hoy en día tienen esa posibilidad en nuestras clases de educación física de sentir que pueden, de que les estamos ayudando a que pueda, cada uno desde donde es, desde donde está, desde donde puede salir. Y ahí aparece el concepto de diversidad en serio. Si no todos hablamos hoy de la diversidad, de atender a la diversidad, sí, pero ¿cómo se la atiende la diversidad? Se la atiende escuchándola y mirándola, observándola y dándole alternativas a la diversidad. Y haciéndole entender a los chicos y a las chicas entre sí el concepto de diversidad en serio. Muchas veces los nenes lo tienen más claro que nosotros, porque son más intuitivos y son más emocionales. Y al compañerito que no puede, salvo que el profesor de educación física sea el que genera la brecha y sea el que genera la distinción, ¿tá? Haciendo un racismo, como diría el sociólogo Bourdieu, es decir, esto del racismo de la inteligencia, que yo lo llamo el racismo de la motricidad, que hacen los profesores de educación física muchas veces, que hacemos. Yo lo he hecho también, sin darme cuenta, en otra época en que no tenía tanta reflexión sobre las prácticas.
Esto de poner el modelo al que lo hace mejor. Y qué bien que lo hace. Mire, vamos a verlo como lo hace Pedrito. Y todos los demás miran como lo hace Pedrito. A ver si pueden hacerlo como Pedrito. Y Pedrito se cree que es el dios de la educación física y se lo estamos nosotros otorgando. En lugar de decir, a ver, vamos a hacer tal tarea, ¿qué les parece? Bueno, ¿y cómo va saliendo? Y Pedrito le dice a otro, che, gordo, a ver si lo haces mejor. Y uno para la clase para decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Vení, Pedrito, vamos a hablar de esto. Y parás la clase y hablás de lo diverso y hablás del sentido profundo que tiene para cada uno y lo que le duele que le digan al otro la discriminación que se hace. A ver, Pedrito, vos que sos tan bueno, vamos a ayudarle. ¿Por qué no le ayudás a Mario a correr mejor? Enseñale cómo aprendiste vos. ¿Qué sé yo? Hay muchísimas formas de integrar lo grupal, lo diverso, desde una lógica y de un planteo diferente. Pero esto es la concepción que nosotros tengamos. Si no tenemos claro esto, los profesores, no lo podemos hacer en la práctica. Seguimos reproduciendo este modelo que nos viene de mucho tiempo atrás, y que todavía está muy vigente. Un modelo patriarcal, un modelo machista en cuanto a lo deportivo, que subyace. Hoy a los profesores, sobre todo a los profesores varones, les cuesta muchísimo dar las clases con integración de géneros. Al que daba con varones y ahora tener que integrar a las chicas, y las chicas no tienen el mismo nivel técnico, ni tienen las posibilidades. Mentira, tienen las mismas, pero siempre fueron relegadas desde el lugar de la generación, de la posibilidad de práctica deportiva, fueron relegadas desde lo simbólico y inconsecuentemente desde lo real. Entonces, hoy hay otra forma de entender esta educación física. Entonces, acá aparecen, para el análisis, este planteo filosófico ético. Segundo, que ya lo estoy diciendo mientras voy hablando, porque siempre está presente, lo político, el planteo político. Es decir, esto que yo decía, ¿cómo pongo en su lugar al talentoso? ¿Qué planteo? ¿Hago un planteo meritocrático? ¿Un planteo de generar dominantes a través de una práctica deportiva donde valoro fundamentalmente a los mejores resultados y eso lo pongo como que es el modelo social y que hay que fortalecer? ¿O hago un planteo político de integración a partir de la igualdad humana, de la igualdad de que todos, con su diversidad, tienen el mismo derecho a tener la misma atención, el mismo cuidado, el mismo apoyo para desarrollarse a partir de donde está y donde puede? Eso es político. Y tiene que ver, eso se expande a lo social en general. Lo tenemos hoy en día en lo político, en un año político como tenemos en Argentina, y en una situación política como la tenemos en Argentina, estos modelos están claros y se replican en todos los niveles. Y la escuela es el lugar donde esto se reproduce de alguna medida a través de los docentes. Entonces, acá es la cuestión filosófico-ético, política, tiene que estar muy analizada por parte nuestra. Y finalmente la cuestión pedagógica. Todo esto entonces, según cómo yo me posicione filosóficamente, éticamente, políticamente, desde lo educativo, ahí trabajaré mi planteo pedagógico, mis estrategias de enseñanza que tengan que ver con esto. Ahora bien, hecho esta primera introducción, aparece otra cosa que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, cuando descubrí a Jürgen Habermas, el filósofo alemán, que está tomado por una pedagoga norteamericana, Grundy, y que dice, Habermas decía que el conocimiento, por qué los seres humanos queremos conocer, se basa en 3 intereses básicos. Y nos viene bárbaro para entender y poder replantear nuestras estrategias de enseñanza. Decía Habermas, tenemos los seres humanos 3 intereses básicos para aprender, para adquirir conocimiento. Un interés técnico, anótenlo, un interés práctico y un interés emancipatorio.
he escrito un trabajito que se llama Los sentidos de la educación física, donde lo menciono, estas cuestiones. Entonces, estos tres intereses juegan en común, no es que predomina uno. Lo que pasa es que hoy en día, por intereses por una concepción filosófica y por intereses políticos, en general el que se hace, el interés que tienen privilegiadamente atención es el interés técnico. Porque detrás del interés técnico yo hago todo un planteo de enseñanza basada en el aprendizaje de lo técnico, de la técnica, de las técnicas, ¿tá? Como cuestión prevalente. Entonces puedo llevar, por ejemplo, la enseñanza del deporte desde el interés técnico. Justamente el modelo competitivo, el modelo del deporte espectacular, el modelo de los deportistas de alto nivel, se basan en un desarrollo técnico impecable, llevado a la máxima expresión. Ahora bien, en la escuela, por ejemplo, ¿ese interés técnico es tan prevalente? ¿O es el interés práctico el que tiene que prevalecer? ¿Cuál sería el interés práctico? Y yo quiero jugar, profe. Ajá, yo quiero jugar con mis compañeros y compañeras. Yo quiero poder disfrutar cuando voy a algún lugar, por ahí puedo ir un día a la playa, o un día puedo ir con mis amigos a un campamento, lo que sea. Yo quiero saber jugar, es decir, poder jugar. ¿Cómo se juega para jugar? Y no tiene nada que ver con la preocupación técnica. En el potrero, el otro día me paré en un potrero, que hay canchitas de fútbol por suerte por todos lados en nuestro país, y vi un grupo de adolescentes jugando. Y estaban mezclados edades, eran varones, pero estaban mezcladas distintas edades y distintos niveles. Había algunos que no tenían prácticamente idea, una muy mala técnica, pero todos jugaban. Yo digo, ¿de dónde se basa que todos jueguen y el partido esté jugándose? A pesar de que hay unos que son muy malos técnicamente, otros jugaban bien, dominaban la pelota. Sí, 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 pero se habían distribuido entre los buenos y los malos, hablando en forma técnica y muy vulgar, si se lo habían distribuido de manera tal que los equipos estuvieran equilibrados y el juego saliera entretenido, porque cuando uno que no sabía jugar muy bien era superado, estaba el otro que sabía más y que sabía que el otro no sabía y lo cubría. Entonces hay una solidaridad impresionante. ¿Por qué? Porque todos estaban valorando ese momento en que se juntaban, tal vez se juntarían todos los miércoles a esa hora para jugar al fútbol, porque era su pasión, porque era su momento de disfrute del ocio, de una recreación activa, pero generada desde ellos. No había ningún profe de educación física, ningún entrenador corrigiendo, nadie, jugaban ellos solos. Y eso era fantástico. Yo digo, ¿por qué no replicamos el potrero un poco más en la escuela? Se los dejo como pregunta. Replicado de la lógica de la escuela, con todos los marcos, con todas las cuestiones. Pero la idea, la lógica del potrero. Por eso por ahí me van a matar algunos. No lo acepto de ningún modo. Pero esto del profe que tira la pelota, que tanto criticamos, a veces puesto desde una clase estrictamente técnica, formada en línea, yendo por los conitos, llevando la pelota que de ningún modo se juega así al fútbol, llevándola entre los conitos para dominarla básicamente, toda la clase haciendo eso, para después en algún momento jugar un poquito. Yo diga, pará, tirá un poco más la pelota, ¿ah? Como lógica inicial, por eso digo el potero, y sobre eso anda trabajando, sobre lo que va sucediendo, sobre lo que va ocurriendo. Ya me metí en estrategia didáctica, sobre lo que va ocurriendo, vos vas interviniendo, apoyando a este, apoyando acá, parando esto, por ahí sacando algún elemento técnico para trabajarlo, pero porque todos se dieron cuenta que era importante para seguir disfrutando del juego, que es el interés práctico. Sí, hay que practicar un poco un fundamento. Y ese fundamento es el que se practica. No, todos porque sí, uno detrás de otro, metodológicamente ordenados. No. La vida deportiva, la vida del juego en sí, que me da a mí, profesor observador de la realidad, de lo que emerge, ¿tá? Los elementos para construir lo técnico, para en qué momento el interés técnico aparece, claro, aparece pero por necesidad.
Entonces se aprende mucho más rápido y los chicos van a practicar ese fundamento en sus casas, con su pelotita, para que cuando vengan a la próxima clase el juego sea más disfrutable. ¿Me siguen por dónde voy? Es decir, está el interés técnico, siempre va a estar. Sin técnica no podemos hacer nada. Todo es técnico en la vida. Ahí Silvina está tomando mate, cómo pone la yerba, cómo pone la bombilla, bueno, eso es técnica, ¿ah? Y ha tenido que estudiar la técnica. ¿Y cómo se sorbe si está muy caliente el agua? Se ve que lo tiene justo porque hizo sorbito justo. Eso es técnica. Y tenemos técnicas en todo, todo. Pero las vamos aprendiendo en la medida que vamos necesitando aprenderla. Y ojalá tengamos siempre que nos ayude a hacerlo más rápido, más económico, para no perder tanto tiempo y que la práctica entonces nos encuentre con armados, con capacidades, con habilidades. Hay una palabrita que hoy se está usando bastante en cuanto a este tema de la habilidad y demás, que es la disponibilidad corporal. A ver, una cuestión que debería preocuparnos es esto: ayudar a los chicos a que tengan disponibilidad corporal, es decir, que tengan la capacidad de resolver cualquier problema motor que la vida les presenta. Y acá entra también la vida cotidiana, que desde siempre, como nos formateó primero el paradigma gimnástico, la primera mitad del siglo pasado, luego el paradigma deportivo, que está sólidamente instalado y fogoneado por las instituciones deportivas, hasta con autoridades de la educación física que propenden hasta que las federaciones se entren a ayudar a la educación física desde un lugar que no tiene ningún asidero docente ni pedagógico, ¿tá? Porque, digamos, el deporte por fuera de la escuela tiene otras finalidades, tiene otros sentidos que no es necesario, al contrario, por lo que le estoy explicando, no es necesario reproducir en la escuela, por más que justamente a las instituciones del deporte les interese mucho la escuela, porque ahí están todos los pibes y las pibas. Y para seleccionar talento para su sistema le viene muy bien la escuela. Pero yo siempre me he negado, y desde los lugares que he estado, siempre me he negado a esa intromisión. Es decir, el deporte en la escuela tiene que estar yendo por estas vías, porque los pibes lleguen a las clases de educación física y se encuentren con una práctica deportiva que les ayuda a hacer, a vivir, a disfrutar. Es decir, mi resumen es: los profesores estamos formateados en los institutos de educación física por los profesores que tienen las cátedras de deporte, que generalmente vienen del mundo del deporte de rendimiento, porque son los que saben y ganan los concursos o les ofrecen las horas, y tienen la idea de que lo que tienen que formar es deportistas. El otro día hablaba con Gabriel Andreu. Gabriel Andreu es un viejo amigo mío, funcionario de la Secretaría de Deporte de la Nación de hace muchísimos años. Gabriel es el responsable de los torneos Evita desde hace muchos años. Y otro día le pregunté: Javier, ¿tenés datos estadísticos de cuántos chicos y adolescentes practican deporte formalmente? Es decir, que se han inscrito o que aparecen en alguna liga, en algún club, en alguna federación. Sí, me dice. Ajá. ¿Y cuál es el porcentaje de toda la población escolar, de toda la población de pibes, según el censo? Ahora creo que tenemos dentro de poco un censo para revisar todos estos datos. Me dice: los datos que tenemos es que solamente acceden al deporte en alguna de sus formas formalizadas el 12% de la población infanto-juvenil. 12%. Quiere decir que hay un 88% de chicos que jamás van a pisar un club, que jamás van a ir a una liga a jugar un deporte. Y sin embargo, son ciudadanos que, yo digo, el profesor de educación física tiene que hacer lo posible para que sean ciudadanos que jueguen deportes, que los jueguen, que tengan alternativas, que tengan disponibilidad corporal para poder ir cambiando, incluso a medida que van creciendo, que van cambiando los intereses, las posibilidades corporales, las posibilidades reales, de elegir otros deportes e ir cambiando. ¿Por qué? Porque la escuela le brindó posibilidades, trabajó sobre la habilidad general, trabajó distintas alternativas deportivas.
Y ese chico y esa chica se van de tantos años de escuela, por más que me digan que son pocas las horas, 2 horas semanales para aprender los fundamentos básicos de la habilidad motriz. Para mí sobra, escúcheme, mira lo que digo, lo digo entre nosotros, digamos, charlando entre colegas, no lo voy a hacer nunca esto en una reunión con un ministro al cual hay que pedirle horas, ¿está claro? No, estamos charlando entre nosotros que para generar una base que sea sólida, que además simbólicamente para ellos sea significativa. ¿Por qué? Porque descubrieron cómo. ¿Tá? Yo no puedo usar la hora de educación física para entrenar cualidades o entrenar estoy hablando, la palabra entrenar, desarrollar al máximo, mejorar habilidades determinadas. Es perder el tiempo, es antieconómico. Porque además, una vez que los chicos y las chicas salen de la escuela, no tienen más chance de practicar esos deportes. Entonces, no es que no se los enseñemos en la escuela, el handball, el básquet, el voleibol. Sí, pero de un nivel sentado en el interés práctico, repensado la intensidad, repensado los matices, repensado los focos de atención de esas prácticas deportivas, para tener mucho más ciudadanos que digan, no, el deporte es lo más que hay, te divertís, la pasás bien, y enseñar ese deporte tiene una estrategia de enseñanza basada en lo grupal, basada en el apoyo mutuo entre los, como dije antes, entre los que saben y los que no saben motrizmente, y no pasarlo por el filtro de la calidad técnica, y que incluso la evaluación sea por la ejecución, por la productividad técnica. Estamos errados, estamos equivocadísimos con una educación física de ese planteo. Porque además no se dan en la escuela las condiciones que se dan en un club para la práctica suficiente de un método deportivo para formar un deportista. Para eso está el club. Y ahí van los elegidos, los que quieren. Incluso van los que los papás deportistas los mandan al club para que sean lo que ellos no pudieron ser, o que sean su reproducción a futuro. Sí, pero ese es otro modelo. En la escuela tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, en una edad en que tienen que encontrar qué hacer activamente en su tiempo libre. Y esto hay que replantearlo. Y tampoco es la recreación tradicional, jugar al parapí parapá en la clase de educación física, o jugar los jueguitos para pasar el tiempo. No. Los canadienses tienen un concepto que es recreación activa. Ese es el concepto, recreación activa. Este potrero, ¿tá? Pero trabajado por nosotros, ¿para qué? Para que los chicos sepan cómo ir al campito que el municipio tiene, libre, liberado, donde hay playones, y cada vez por suerte hay más. Esto va entrando socialmente y va entrando en las comunidades, y hay gimnasios al aire libre por todos lados. Tenemos un país que va teniendo una infraestructura para, digamos, las prácticas sociales. Sí, pero en la escuela no les enseñamos nosotros a los chicos y a las chicas qué hacer en esos playones cuando están libres. Ahí aparece el interés emancipatorio, el tercer interés que marca Habermas. No trabajamos nosotros para que los chicos se emancipen. Emanciparse no es ser revolucionario, inventar, qué sé yo, cambiar todo. No, emanciparse es decir, profe, gracias a lo que usted me enseñó, ahora yo elegí que voy a hacer tal cosa. Oh, profe, ¿se acuerda que usted nos enseñó que para jugar juntos tenemos que trabajar así y cambiar las reglas según como nos... Bueno, lo hicimos el otro día, me fui con un grupo de amigos al campito, y ahí nos pusimos de acuerdo. Y gracias a cómo usted nos explicó que hiciéramos, sabe cómo jugamos, nos divertimos, cuando había conflictos paramos la pelota enseguida, no nos enojábamos. ¿Tá? Yo decía, muchachos, acuérdense que dijimos una primera regla, acá nadie se enoja, pero amablemente. Y el que se enoja dice, che, pará. Y cuando alguien se enoja, el profe nos enseñó que tenemos que reírnos. ¿Qué estrategias distintas? Tenemos todo un planteo en general ante los conflictos punitivo. Todo lo que es conflicto se soluciona en este país y en el mundo. Es el modelo europeo que viene de los romanos. Es decir, todo se penaliza y se castiga. Y justamente el conflicto, desde otro lugar y otra concepción filosófica de lo humano, el conflicto es el lugar del aprendizaje. El conflicto nos marca lo que no se sabe, lo que no tenemos claro. Entonces, trabajemos el conflicto en lugar de penalizarlo, ocultarlo o negarlo.
vivimos una época de negacionismo tremendo a la realidad. Desde una idealización que querríamos, o algunos grupos sociales quieren de la vida, que sea ideal, que sea, y luchan y protegen esos lugares que son muchísimas veces ficticios, nosotros lo reproducimos en la escuela, esa cultura de la negación de la realidad. Entonces, bueno, la educación física tiene esta enorme ventaja, tenemos a los pibes y a las pibas corporalmente presentes, dispuestos, abiertos. No tenemos casi terciarización. Las demás materias, en el aula, siempre tienen la terciarización de la palabra. Tenemos una de las pocas disciplinas, junto con el arte, de que los sujetos se expresan directamente y no necesitan hablar. Piensen ustedes si no podrían dar una clase sin hablar una palabra de educación física. Yo podría perfectamente. ¿Por qué? Porque la motricidad es prelingüística. Piensen que un bebé, ¿cómo se expresa? Motrizmente. Y la mamá lo entiende. Cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando se hizo pis, cuando... no, está pasando esto. No, mira, a ver, observa lo corporal y a través de lo corporal descubre qué está sintiendo su bebé. Bueno, acá lo mismo. Nosotros podemos observar cómo se mueven, cómo actúan los chicos y las chicas, y nos podemos dar cuenta, hacer una lectura de esos cuerpos, que no son solamente cuerpos, esos cuerpos son corporeidades que se manifiestan, a través de la cual, cómo actúan, las durezas que tienen, las trabas, en general no son problemas motrices que tienen, son todos recortes, son todos bloqueos que vienen de los no, de los miedos, de lo que le dijeron a la familia, no, tenés cuidado tenés cuidado que te vas a lastimar, no, tenés cuidado, los no que tenemos con la motricidad es tremendo. Los papás somos unos grandes noístas, como digo yo, no, pará, al revés, sí, con cuidado, sí, y te cubro, aunque tenga miedo. Bueno, y el profe de educación física, también, no hagamos los no de la motricidad autónoma, los no a lo que traen los chicos a la clase, las propuestas nuevas. Profe, ¿podemos traer la patineta a la clase que viene? Con fulano, dale, trae la patineta. ¿Quién más puede traer patineta? Y hacemos una clase con las patinetas, ¿está? Y ahí se hace todo un replanteo cultural y rompemos con la hegemonía cultural deportiva de que si no jugamos vóley, básquet o handball, estamos equivocados. Hoy en día hay una cantidad de prácticas deportivas que se han generado como prácticas deportivas, que podrían no ser deportivas, qué sé yo. Los rollers hoy en día se usan para trabajar. Hay gente que va con sus skate, van por la calle y vos los ves, pocos, pero van por las avenidas, hay gente con nuevos aparatos, nuevos instrumentos de transporte, entre los cuales están estos, que tienen un planteo deportivo, todo se puede llevar a un planteo deportivo, cualquier habilidad motriz se puede convertir en deportiva o deporte, así se genera un nuevo deporte, y hoy tenemos que abrirnos a estas nuevas alternativas. Y acá, me acuerdo ahora, ojo con el deporte alternativo, porque también desde esa propuesta de deporte alternativo o deportes alternativos, nos encontramos con la misma planteo metodológico, filosófico que los deportes tradicionales. ¿Está? Y hay deportes alternativos que tienen el mismo nivel de competencia o más que los deportes tradicionales. Es el enfoque. ¿Está? El enfoque, como yo enseño el handball, desde un enfoque alternativo, pensado en los sujetos, en su situación, en sus posibilidades, y no desde el deporte para ser reproducido y puesto como modelo a cumplir, y donde voy calificando a los chicos de acuerdo a cómo se acerquen al modelo. Eso ya está perimido, y en la escuela no puede ser más. Hoy tenemos que evaluar por el crecimiento de los pibes, por la lógica del juego, por las cuestiones de valores que van surgiendo. Hay todo un replanteo del contenido, desde sus valores, desde
los tres aspectos que hay que pensarlos así. Basta de conceptos. Ahora voy a analizar y voy a evaluar con los chicos, vamos a evaluar juntos, lo emocional, vamos a evaluar lo actitudinal y ponerlo, si hay que calificar, porque tenemos un sistema que todo lo pasa por la meritocracia calificativa, es decir, bueno, pondremos una nota, sí, pero esa nota surge de un consenso. Bueno, a ver, vamos a ver cómo anduvo esto. Estuvimos jugando voleibol y pasó así, a ver, ¿cómo se ven ustedes? ¿Cómo se vieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué no aprendieron? Charlarlo con los pibes. Yo a vos, y uno aporta, yo a vos te vi acá, vos creciste mucho técnicamente, pero eso te impidió ayudar a los otros, porque estuviste muy concentrado en vos mismo. Y sí, profe, ahora yo quería aprender, pero gracias a él que me ayudó, bueno, a él entonces vamos a subir la nota en lo actitudinal, porque él fue muy buen compañero, no se preocupó tanto de aprender él, sino que te ayudó a vos a aprender. Eso vale mucho. Así que eso se valora y va a entrar en la nota de él o de ella. Es decir, es otro planteo, donde el interés técnico, que era lo que predominaba y predominó y sigue predominando fuertemente, porque hay todo un interés detrás, ¿tá? Y hay una valoración que yo estoy poniendo acá en juicio, en crisis, es decir, que hace que se sostenga. Y aparte porque hay intereses institucionales detrás que apoyan que eso se siga reproduciendo en la escuela. Pero yo creo que desde un planteo emancipatorio, concreto, práctico, valioso, tenemos que ir por por lo menos estas expresiones que yo he querido plantear en estos minutos de charla. ¿Vamos bien por acá? Entonces, tendríamos una cuestión, resumiendo, en cuanto a los intereses, en que los tres están vigentes. El interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio. Tenemos que pensar que todo chico y chica que llega a nuestra clase tiene esos tres intereses jugando dentro de sí, sin que lo sepa, que están subdivididos y estudiados de este modo. Pero hay que darle lugar para la emancipación. Si yo a los chicos no les dejo dar una idea, si la clase la conduzco yo desde el minuto 1 hasta el minuto 60, en las horas de secundaria, y los chicos no tienen ninguna chance de decir, profe, pero a mí eso, a mí no me gusta, no se puede hacer de este modo, si yo eso no lo permito, no solo no lo permito, no lo posibilito. Es decir, y al revés, yo tendría que ser el gestor de que los chicos participen y den ideas. Es la única manera de que ellos se emancipen, de que ellos puedan construir. Toda la teoría del constructivismo se basa en eso. El aprendizaje no lo hace el docente enseñando, sino el sujeto que puede construir con los elementos que tiene a su alcance una nueva significación de la temática que está tratando. Eso es constructivismo. Ahora, entonces, si yo a los chicos digo, che, tenemos que jugar todos juntos, vamos a empezar a jugar al voleibol. ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe? Yo sé jugar, yo juego en el club, profe. Yo no tengo ni menor idea ni me gusta. No, yo toco el piano y mi mamá me dijo que al voleibol no juegue, pues se me van a lastimar los dedos y el piano. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con vos entonces? Bueno, vamos a resolverlo. A ver cómo lo resolvemos esto. ¿A todos nos gusta el voleibol? Sí, sí. Bueno, a ver, podría jugar tal vez vos de líbero y solamente trabajar en defensa de manos bajas, no vas a usar nunca, vamos a cuidarte, se me ocurre ahora, ¿Por qué? Porque tengo hoy en día esa mentalidad de pensar en los pibes, su problema, y ver cómo lo soluciono. Entonces, eso es otra cuestión. Entonces, los chicos participan activamente. Y les decimos, bueno, para la próxima se tienen que traer pensado entre todos y traemos un planteo de cómo vamos a enseñar, cómo vamos a plantear la enseñanza del voleibol o el aprendizaje del voleibol. Así yo también me oriento y les ayudo y los apoyo. Entonces, cuando decimos que la clase de los alumnos, no quiere decir que ellos hacen lo que quieren. Algunos dicen, pero eso es que los pibes hacen lo que quieren y uno entonces desaparece. Al revés, tenés que trabajar mucho más desde este lugar. Es mucho más fácil decir, pónganse en 2 filas, pelotita acá arriba, hacemos 10 pases por arriba, 10 pases por arriba de la soga, después 4 pases de este modo, 5 de esto. Esto es facilísimo. Y voy corrigiendo y... Bueno, ¿van a aprender? Sí, van a aprender. Pero no con el mismo nivel de significatividad
que decir, ¿cómo hacemos para aprender esto? Hay 2 o 3 formas, chicos, y ustedes mismos le presentan 3, 4, 5 formas de aprender una habilidad motriz. Elijan la que les viene mejor. Busquen el compañero o compañera con la cual esto les puede salir mejor. Yo voy a ir rondando y les voy a ir apoyando y diciendo y sosteniendo y bueno, y haciendo mi aporte. Entonces es muy diferente un docente que está trabajando en función de las posibilidades de aprendizaje reales del grupo que tiene en ese momento, en el gimnasio o en el lugar donde está enseñando, que él ya tiene toda la planificación predeterminada. 5 minutos de esto, 10 minutos de esto, 10 minutos más allá de esto, 5 de juego y vuelta a la calma. Pará, ¿y ese orden quién nos da? ¿Por qué tiene que ser así siempre? Ese es el modelo clásico, metodológicamente ordenado desde el racionalismo. Hoy, un poco cerrando esta primera introducción, digamos, el modelo tradicional nuestro de enseñanza nos viene del planteo racionalista basado en las ciencias duras. Por eso es que hablamos tanto de la biología y por eso tenemos tanto fundamento y sustento en la biología, tanto para nuestras prácticas gimnásticas como para el entrenamiento deportivo y el mismo deporte, porque basamos toda la enseñanza del deporte en lo biomecánicamente correcto, o sea, la biomecánica como disciplina científica, es decir, los expertos y los profes de los institutos saben muchísimo de biomecánica deportiva y la basan y enseñan los fundamentos de esas lógicas. Ahora, cuando estás adentro de una cancha para jugar, todo eso desaparece y aparece la situación, aparecen lesotres, aparece la oposición y aparecen las caras y aparecen los enojos y aparece la emocionalidad fuerte. ¿Y eso quién enseña todo eso? Y las ciencias sociales. Tiene que saber mucho de psicología, de sociología, de lo filosófico como estamos hablando para poder entender la lógica de por qué esta gente está jugando, por qué y de qué lugar está jugando. Porque eso es lo básico. Lo otro vendría después. Si llegan a entusiasmarse con ese juego deportivo, con ese deporte, pero acá en la escuela mucho más que esto no podemos. Este es el nivel. Yo quiero que se vayan con el deporte puesto para jugarlo toda la vida. Ahora, si quieren saber más y ser buenos deportistas, miren, el club de allá, ¿está? Y ahí tenemos los contactos de escuela-clubes, por ejemplo. Sí, para que los clubes hagan lo que tienen que hacer. Que en general lo hacen bastante mal, porque las divisiones inferiores nunca estaban atendidas por buenos profesores o buenos entrenadores. Siempre la división inferior la toma cualquiera. Un padre bien intencionado, porque no tienen plata los clubes, no quieren pagar. Soy realista, perdón, y por ahí hago una disgregación de realidad, pero hay un problema. Y esto se lo dijimos una vez dentro del Comité Olímpico hace unos 10 años atrás, en una reunión muy polémica que tuvimos en el Comité Olímpico, se lo dijimos claramente, ¿está? A la gente del Comité Olímpico. Miren, porque se metían con la educación física y el deporte escolar y habían criticado que el profe no hace nada por el deporte, que no entrenan, que no, y nosotros dijimos, pará. Nosotros tenemos otros problemas en la educación física que no son formarle atletas para ustedes, ¿está? Y al revés, si ustedes quieren, les podemos ayudar a entrenar mejor a los chicos en los clubes y hacer capacitación de la gente porque lo hacen muy mal. La base deportiva que tiene que estar en los clubes para el deporte de representación se hace muy mal. Entonces, llegan los que llegan por talento personal, no porque se haga un buen trabajo de base en los clubes, que tiene que ser la base del deporte nacional como se proclama. La escuela tiene otra finalidad. La escuela tiene que ocuparse que los ciudadanos tengan un disfrute de una práctica en el tiempo libre que podremos llamarle ludomotriz, deportiva, como querramos llamarle, donde hoy se va mezclando lo deportivo con la actividad física. El ejemplo que puse de las carreras, la gente se anota en la carrera para llegar y va a la meta y corren adelante, van los 4 o 5 keniatas que van a ganar la carrera, ¿tá? Y atrás llegan las 25.000 personas que cuando pasan la meta digan, lo logré, y se abrazan y lloran, porque es una emocionalidad del poder. Entonces, si nosotros en la escuela generamos en los pibes la posibilidad de que pueden, todos pueden,
El que menos talento motriz tiene, como el que más talento motriz tiene, que entiende que hay otras lógicas, no solamente la deportiva competitiva, que ese talentoso vive en el club. En la escuela se vive otro planteo de la actividad corporal, de las prácticas corporales, de las prácticas mismas deportivas. Entonces ahí tenemos un real trabajo para emancipar, para que tengamos una ciudadanía que elija, ¿tá? Y que pueda. Porque lo que estamos haciendo con este modelo de reproducir malamente, muy malamente, el modelo deportivo clásico, ortodoxo, hegemónico, es que cada vez haya más sedentarios. Porque automáticamente el chico que no tiene talento, con este modelo se automargina. Dice, yo no sirvo para los deportes. Porque incluso mi profesor me lo dice todos los días, directa o indirectamente. Formando el equipo para ir al intercolegial o al interescolar que armaron en la zona, en la región, ya ahí me está diciendo, a mí no me eligieron. No, yo ni siquiera me propuse. Cuando me dijeron, vos querés probar, me lo dijeron por cortesía, yo lo sé, ¿tá? Dijo, no, que vaya fulano y fulano que son los que saben. Bueno, ese es excluyente. El modelo del torneo deportivo escolar es excluyente, porque siempre es eliminatorio. A la final llega uno, el campeón siempre es uno, sujeto o equipo. Entonces no puede ser más el modelo de torneo deportivo el que rija los encuentros deportivos escolares, si queremos seguirlo sosteniendo. Sí hagamos encuentros deportivos donde las escuelas se encuentren a jugar y jueguen todo el día, desde las 9 de la mañana, y además canchitas, y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, y juegan. Yo armé un pequeño lema, como decir, hacemos torneos para perder e irse a casa, o encuentros para quedarse jugando. Porque es así. Lo discutía con mi amigo Andreu años. Le digo, ¿los torneos Vita? No, pero se mueve una cantidad de pibes. Sí, pero son los seleccionados. Siempre, nadie va a un torneo de Vita a perder. Por más que lo hagas desde el club, que sea democrático, que participan todas las escuelas, los clubes, sí, fantástico. Pero tenés una capacidad limitada. Ya. Y en el zonal, donde, digamos, sería donde todos participan, sí, claro. Pero los que menos talento tienen, los que más necesitan una práctica continua para mejorar, para sentirse mejor, juegan un partido, pierden y se acabó. Y siguen los que van ganando, y así se van eliminando. Entonces, para mí eso en la escuela no tiene ningún sentido. Ahora sí, que yo programe con mi colega, con el profe de la otra escuela, che, viene la semana que viene, hacemos toda una tarde de voleibol de 3, mixto, jugando todos, nenas y nenes. Fantástico, sí. Y van rotando los pibes, juegan unos con uno, después cambiamos los equipos. Es decir, con toda una reglamentación, si queremos hacerlo más sistemático y demás, que tenga que ver con eso, con el jugar por jugar. Yo creo que ahí está la palabra. Porque eso todos los seres humanos lo tienen por derecho. Ahora estamos armando un libro sobre el juego y el jugar, y aparece el tema del derecho al juego, que en los nenes relativamente está, pero ya en la escuela lo vamos matando. Porque hasta los juegos que a veces planteamos como juegos no son juegos para muchos chicos. Porque nosotros traemos el juego, y yo me hago mi mea culpa, he escrito libros con juegos. Cantidad de juegos. Me sentaba a la noche y me ponía a escribir juegos. Porque inventar juegos es facilísimo. Ahora no tiene ningún... Ahora lo veo y digo, pero esto no tiene ningún sentido. No estaban pensados para determinados pibes, para que... No, voy y enseño el juego. Te guste o no te guste, te enseño el juego. Yo le digo que es un juego. Y muchos chicos lo están sufriendo como condenados ese juego. No, porque no están jugando. Están aceptando una práctica que yo la llamo juego. Fíjense cuántas cosas tenemos para revisar, ¿no? Y enseñar a jugar es una de ellas en la escuela. Enseñar a jugar desde la construcción de los juegos por parte de los pibes y las pibas. Y uno se sorprende incluso en el secundario, cuando uno se anima a hacer esto, cómo las chicas y los chicos del secundario se enganchan. Porque es algo nuevo, es algo distinto, tiene que ver con ellos, arman el juego que quieren jugar.
y aparece todas las temáticas de género, y aparece todos los temas de la sexualidad, y aparece todo el tema... Sí, claro, está todo latente, pero dejémoslo que fluya y seamos docentes preparados para ir trabajando con eso que fluye en manifestaciones lúdicas, deportivas, gimnásticas incluso, el disfrute de lo corporal. Hoy están los chicos mismos, dicen, yo traigo mi música y armo las coreos, las chicas y los chicos se juntan y arman coreos, cuando tienen una base para hacerla. Entonces hasta la gimnasia está cambiando fuertemente de sentido, de finalidad. Así que bueno, sintetizando esta primera horita como habíamos quedado, para ser respetuosos de los tiempos, yo diría, tema de poder, el poder. Yo como docente en la escuela, cualquiera, utilizo el poder para dominar, enseñando lo que yo considero, estoy hablando yo como sistema también, que hay que enseñar, o uso el poder para hacer que los chicos y las chicas puedan. O sea, mi poder lo pongo al servicio de la posibilidad de ellos. Ahí estaría la síntesis de todo lo que he presentado hasta este momento. Bueno, Javier, y todas y todos. Buenísimo, Jorge. Dejamos abierto entonces ahora, qué sé yo, preguntas o... A ver, vamos a ver. En el chat, bueno, Nora dice, el conflicto es oportunidad, haciendo referencia a lo que dijiste cuando aparecía el conflicto, cómo actuábamos ante el conflicto. Muy bueno lo de los no, dice. Con respecto a la motricidad, el bloqueo que le genera, dice Paola Antonuzzi. Natalia dice, los que van a un club deben tener un nivel económico, el club no es para todos. Sí, también. Es decir, no solamente eso, Javier y todas y todos. El club tiene una filosofía. El club tiene un origen, una historia, un porqué. ¿Tá? El club tiene un origen en Inglaterra. Y hay que ver cuándo se fundaron los clubes. Hay que leer el trabajo de Norbert Elias, un viejo libro de los años 80 de Norbert Elias, Deporte y Ocio en el proceso civilizatorio. Con leer la introducción ya alcanza. Después lo desarrollan en capítulos y capítulos y capítulos. Y explica muy claramente cómo fue esto de los clubes, era para juntarse los que tenían una temática muy particular, y para entrar a ese núcleo no era fácil. Los ingleses trajeron el concepto de club a la Argentina. ¿Tá? Y ahí se fueron armando los primeros clubes sobre algunos de los deportes, en particular el fútbol, el rugby, el tenis. Fueron los viejos clubes que tenemos en Argentina, bien de esa época, de esos tiempos, de la modernidad, y siguen, y bueno, y sobre eso se manejó después todo el sistema olímpico y todo el sistema de hoy de representación deportiva, que tiene una lógica. Entonces, yo no la rebato, es decir, no estoy diciendo, no, deberían desaparecer los clubes y el deporte de rendimiento. No, tiene una lógica, tiene un porqué en este mundo, cómo lo hemos organizado, representa perfectamente al sistema capitalista que rige en el mundo, en el cual todos estamos inmersos y vivimos. No logramos los seres humanos inventar otro sistema económico de vida. Los que se han probado, o el mismo sistema los hizo fracasar, además, estamos en un sistema capitalista, listo, seamos realistas, perfecto. Entonces, es muy lógico un sistema que avala la meritocracia, avala el ser mejor para sobresalir y la competitividad. Fíjense que acá hay una cosa muy linda con este tema de la competitividad. Hay un artículo, después los puedo pasar, donde hablan de, siempre
decimos que el deporte deriva del deporte griego, de los griegos, que fueron los que originaron las Olimpiadas. Sí, pero los griegos tenían un concepto básico que era el agonismo, el agón. El agón era una forma de energía. Acuérdense, el agonismo es esfuerzo. O sea que la puja, las rivalidades, las luchas deportivas de los romanos están basadas en el agonismo, que era, en esta confrontación yo crezco y vos crecés. Los dos nos vemos mutuamente y aprendemos también uno del otro. Yo te tengo que ver a vos y aprender de vos para poder ganarte, y vos tenés que hacer lo mismo conmigo. Es decir, en el trasfondo había un concepto que estaba ligado, por eso ellos lo ligaban con el arte, lo ligaban con la literatura, con el debate, con la discusión. El concepto de agonismo era un deporte practicado no para eliminar al otro, sino para crecer junto con el otro en la confrontación. Bien, pero después vinieron los amigos romanos. Los amigos romanos cambiaron el concepto de agón por el de certamen. Certamen era justamente esto, competir para eliminar al rival. En el Coliseo era eso, encima matarlo, eliminarlo realmente. Bueno, el concepto del deporte competitivo actual está basado en el romano. Es decir, hasta en el discurso de los periodistas deportivos te aparece esto. Va a resolverse este partido por muerte súbita. ¿Está? Le está haciendo daño con el saque. Lo está lastimando con tal cosa. Es decir, hay todo un lenguaje simbólico que está transmitiendo ese concepto de certamen, de eliminar al otro, de matarlo simbólicamente. Los ingleses tomaron, y eso lo explica Elías, Norbert Elías, tomaron eso para hacer como que el deporte es un hacer como si guerreáramos. Es decir, en el proceso civilizatorio tratemos de ir eliminando la muerte real, el resolver los problemas y los conflictos guerreando y matándonos, ¿tá? Por el Parlamento. Por eso inventaron el Parlamento junto con el deporte. Está muy lindo, hay que leer ese libro, porque nos da la explicación de cómo sigue esa historia hoy. Y ligado con el industrialismo y la competitividad y todo eso, ese modelo instalado. Ahora, por ahí, tal vez un poco románticamente, nosotros estamos diciendo, no, pero no queremos un ser humano que compita y esté pensando adentro de una cancha, sobre todo en la escuela, en cómo eliminar al otro y gritarle en la cara los goles. ¿Está? Y como ha pasado cosas desastrosas que profesores de educación física han hecho con sus chicos en competencias intercolegiales. No las voy a contar acá porque hay anécdotas de todo tipo, donde este es el modelo que pregnaba. Pues, por eso decimos, vamos a hacer encuentros deportivos, con el modelo griego, agonístico, sí, de confrontación, vamos a jugar y hay que ganarle al otro. Sí, sí, pero el sentido es, pero la estamos pasando bárbaro. Y nos reímos, y nos cargamos, pero nos cargamos no para hacerte sentir mal a vos, nos cargamos jugando, nos cargamos porque los dos estamos disfrutando de esto y yo en la próxima voy a tratar de hacerte el tanto. Que vos ahora bueno, estas lógicas están en contraposición. Ahora, estas lógicas no es para excluir una lógica de la otra. Son dialógicas. Pero tenemos que tener claro que en la escuela tiene que predominar el modelo, digamos, de juego, el modelo de confrontación agonística para crecer. Si no, no somos escuela. Para civilizar los conflictos, para generar conflictos que sean positivos en el crecimiento de las personas y aprendan los chicos, no porque está impuesta la regla, que así se soluciona el conflicto que se produce en el juego, no. Se produce porque estamos conscientes de que tenemos que jugar para hacer que el otro se sienta bien. Y yo también. Y esto es filosofía pura, ligada a lo deportivo. Así que por eso lo planteo con esta fuerza.
Jorge, hay una pregunta de Fernando Ferrari. Hola Fer, gracias por estar. Hola, Eh, Fernando. Dice, frente a este planteo, ¿cuál debería ser el perfil del profesor de educación física de la escuela? ¿Qué saberes o competencias debería tener? Y mirá, perdón, Fernando, no te voy a poder contestar en este breve tramo, pero yo creo que subyace a todo lo que planteé, digamos. De acá habría que surgir, bueno, entonces tiene que ser un profe eh, que no se preocupe tanto de lo metodológicamente correcto. Para eso tendría que tener una formación en profesorado. Ahora estamos por trabajar en un profesorado, donde justamente vamos a cambiar toda la lógica de la enseñanza de los deportes en el profesorado. Para que los profesores se vayan, los que se forman, los nuevos, por lo menos los nuevos, con esta concepción, la que acabo de explicar. La otra no, eso no le corresponde a un profesor de educación física. Tal vez es un entrenador formado en el Instituto de Entrenadores de Básquet de fútbol, o en las federaciones que se preparan para, tal vez ahí. Pero hoy en día, nosotros en la Universidad de Flores tenemos una tecnicatura en deporte de patinaje, de hace 4 o 5 años. ¿Y qué metimos? Metimos esta lógica a los entrenadores de patín, que es un deporte altamente selectivo, más selectivo que el patín. Para llegar a ser campeón de patín artístico es tremendamente técnico. Sí, pero los técnicos que nosotros formamos con esta lógica que yo he metido y hemos metido materias en esa tecnicatura que la queremos nosotros, entienden entonces que tienen que presentar en los clubes donde se enseña patín las dos alternativas. El chico o la chica talentosa tendrá sus espacios para entrenar para llegar a ser campeona, con toda la lógica del ajuste de la técnica de esto. Sí, pero tenés todo un planteo al revés para todas las nenas y nenes que quieren hacer patín, y entonces encuentros no competitivos de patín y hacer es decir, con una lógica distinta. Son dos lógicas. Entonces, los profesores deberían entender las dos lógicas para poder usarlas adecuadamente. Entonces, un profesor que entienda esto en el club va a ir a formar deportistas con el modelo más económico, técnicamente exacto, para en poco tiempo generar el mejor deportista posible. Eso es lo que le van a pedir en el club y en la federación. Y bueno, está bien. Está bien, a mí no me interesa, pero está bien. Ahora, no me vengas a la escuela con ese planteo. Ni siquiera al campo del municipio, porque ahí tenés otra lógica. En el deporte, para todos, el deporte, digamos, que no está ni en la escuela ni en el club, hay otra lógica. Y ahí los municipios tienen toda una temática distinta, porque tienen que atraer voluntariamente. Y los chicos y las chicas en los barrios a veces no van a los centros deportivos municipales porque o les queda lejos o sienten que no van, que los que van ahí, los que asisten no son de su sector social, que se van a sentir incómodos. Hay una cantidad de problemáticas sociales. Un profesor de educación física de hoy tiene que saber todo esto, Fernando. Tiene que estar trabajando fuertemente en lo sociológico. Tiene que saber de culturas juveniles y culturas infantiles. ¿Por dónde van las culturas? ¿Por qué los chicos hoy hacen lo que hacen y no quieren ir más a los clubes a jugar deporte? Es un gran drama. Los deportes tradicionales ni siquiera en los clubes van los pibes y las pibas. Quieren otras cosas. Bueno, y hay que ofrecerlas. Y hay que revisar entonces. Por ejemplo, los deportes, hay deportes, yo mencioné antes, el skate, el roller, las pruebas circenses, están entrando hoy fuertemente en la cultura ciudadana de los chicos y las chicas. Y los ves en las plazas, los ves en los barrios, los ves... Bueno, ¿y eso no tiene que ir a la escuela? ¿Por qué no tenemos que abrirnos a esas prácticas nuevas? La cantidad de pibes y pibas que irían y poner sus músicas y trabajar las coreos. Ah, pero eso ya nos vamos. No, pero trabajarlo desde un lugar pensado en lo gimnástico, pensando en como actividad corporal, que los chicas las chicas, y calcular los tiempos y que sepan que tienen que bailar tanto tiempo para que haya un estímulo cardíaco suficiente o que haya lo muscular y cómo trabajar la elongación para que los pasos, podría ser toda una riqueza, todo el conocimiento que tenemos, pero ponerlo en lógicas culturales actuales.
en prácticas que culturalmente sean significativas para los pibes y las pibas de hoy. Eso es lo que un profe de hoy tendría que rebobinarse, ¿no? Reencontrarse. E incluso como esto es difícil, ¿por qué? Porque en la formación que tenemos los profesorados todavía, estas prácticas no entran en cuentagotas en algunos, pero usar los chicos. No, el concepto usar no me gusta. Hablar con los pibes que saben, esos son los que saben. Bueno, eso te da la clase. Es decir, la clase de roller te la va a dar los pibes que andan en roller. Traerlo a la clase y darles el espacio para que puedan y que le enseñen a los otros y lo motiven a sus compañeros y compañeras. Y vos tratás de conseguir la cooperadora 3 rollers para los pibes, o patines, para los pibes que no tienen plata para pagarse los patines, qué sé yo, o compren 4 o 5 patinetas, o pedir, es decir, movete desde otra lógica, a generar elementos que hagan con las culturas actuales. Los elementos de circo, qué sé yo, hay un montón de cosas lindas que se pueden hacer. Incluso más, el famoso, no famoso todavía, pero el parkour, esto de hacer carreras usando la ciudad. ¿Qué cosa más linda para conocer la ciudad que hacer con los pibes? Travesías por ahí, no competitivas, pero sí, tenemos que ir, pasar, saltar, pasar por debajo, trepar, digamos, con los recaudos, con las cosas, buscar los recorridos, pensarlo nosotros, pensarlo con los pibes, es decir, hablar con el municipio y armar algunos recorridos para que los pibes hagan. Es decir, y después eso queda, y esos chicos lo van a hacer después, fuera de la escuela, emancipación. Van a tener otros saberes para usar su tiempo libre. Y para ir con otro y decirle, che, hacemos el circuito este, te juego una carrera. Y se juegan entre ellos, entre los 2 amigos y las 2 amigas. O no, che, para eso es muy difícil, este lo pasamos. Y eso es emancipación. Y es generar en la escuela chicos y chicas que luego de la escuela sigan haciendo prácticas corporales. ¿Mm? Bueno. Buenísimo, Jorge. Nicolás Ikonomovich. Excelente, saludos de Catamarca. Es estudiante Bueno. del último año del profesorado. La verdad veo algo muy cerrado con respecto a la enseñanza de las mismas disciplinas y de la misma forma. Mi pregunta es, ¿cómo lograr el convencimiento sobre realizar una nueva disciplina, en mi caso, levantamiento de pesas? Bueno, el levantamiento de pesas no es una nueva disciplina, creo que es una de las más viejas del mundo, me parece. Ahora, que uno quiera introducir en la escuela eso, habría que pensarlo de muchos lugares. Es una buena pregunta esa, ¿eh? Con Leila estamos haciendo un trabajo en Santa Cruz de capacitación y yo les pedí a los profesores que hicieran un trabajo de práctica innovadora de sus clases. Es decir, el trabajo tiene que hacer sobre su clase algo innovador. No les pedí un proyecto institucional, una cosa muy complicada. Les costó muchísimo. ¿Tá? Algunos hicieron cosas muy interesantes, dieron el saltito, el paso, de decir, me salgo de mi rol tradicional y dejo el espacio para acá. O planteo tareas más abiertas donde los chicos son los que tienen que inventar, crear, jugar y demás. Un profe me mandó un trabajito, digamos, en consulta, para hacer levantamiento de pesas en el jardín de infantes. Levantamiento de pesas en el jardín de infantes. Así como suena y así como es. Entonces yo me quedé preocupadísimo. Digo, ¿de dónde viene esto? Entonces empecé a preguntarle a alguno de los compañeros de allá, ¿de dónde podía venir esto? Me dicen, no, lo que pasa que hace un tiempo vino acá un equipo de, no sé, que no lo voy a mencionar las instituciones ni las personas, que son los especialistas en pesas del país. Entonces explicaron que para tener pesistas había que trabajar desde muy chiquitos, porque no se forma un deportista de rendimiento tomando a los 18 años para que rinda a los 20. Hay que trabajar desde la niñez. Uno de los grandes problemas que tiene el deporte de rendimiento. ¿Tá? Y que por eso llegan poco, porque en el camino van quedando a pasto, ¿no? Van cayendo y van eliminándose todos aquellos que
se cansan, se saturan, el famoso síndrome de saturación deportiva que ocurre hacia el fin de la infancia, de los chicos que fueron sometidos a entrenamientos especializados de muy temprana edad y que llega un momento dado y que no soportan más esa alienación motriz y esa alienación técnica y esa alineación competitiva y se van. Y van quedando los poquitos. Entonces, si a mí en esta pregunta que hace el compañero, me decís, yo tengo que enseñar cómo utilizar la fuerza, y lo planteo como habilidad, es otra historia. Si yo enseño cómo se levanta, cómo se corre una mesa sin lastimarse la columna, ¿tá? Cómo pruebo hasta dónde puedo, cómo yo me autorregulo en la fuerza que tengo y en la fuerza que necesito para hacer determinada práctica o determinada acción motriz, tiene que ver con el desarrollo de la disponibilidad corporal. Con Mario Mouche, que es un experto en neurofisiología, armamos una cátedra en la universidad en un momento dado en que íbamos los dos juntos. Los pibes no entendían nada, el profesorado como el decano iba con casi de ayudante de cátedra del profesor de neurofisiología. ¿Por qué? Porque él sabía mucho de neurofisiología, pero poco de pedagogía. Entonces ahí yo le iba metiendo, sí, pero ¿cómo haces para que esto la gente lo viva? Y por ahí los chicos terminan haciendo trabajo de cómo, por ejemplo, en tercera edad, hacer una práctica para que los abuelos cuando pasen por una calle, una vereda con las baldosas flojas, no se caigan, porque trabajamos el equilibrio en situaciones, en el gimnasio, con situaciones de desequilibrios alternativos para que estén entrenados para la vida diaria. Del mismo modo, cómo se cargan las bolsas en el supermercado para llevarlas a casa equilibradamente y en qué posición de la columna y en qué posición y cuántas pausas hay que hacer en el camino para que esa persona le sirva como acondicionamiento y mejora de la fuerza, pero al mismo tiempo para que no se lesione la espalda y no tenga dolor y no pueda dormir a la noche. ¿Me van siguiendo por dónde va la cosa? Es decir, donde la vida cotidiana empieza a tener un lugar importante. Ahora, si me decís, yo quiero introducir el levantamiento de pesas en la escuela, es como una cosa, ¿saben cuántos pesistas hay en el país? Digamos, y lo que implica formar un pesista, es tremendo el trabajo. O sea, yo pienso que es una de las cosas de lo antieconómico. Hay cosas que no se tienen que enseñar más en la escuela, porque también es antieconómico. Hay deportes que son antieconómicos, que no tienen sentido, porque no tienen sentido de aplicación, no tienen sentido de realidad. Entonces, sí, y trabajar la fuerza con los chicos de 11, 12 para arriba, antes no te hace falta. Te lo explican, no voy a hacer una clase de fisiología acá, te lo explica claramente la fisiología de la fase sensible y toda esa historia, es decir, te enseñan claramente que sí hay que enseñar, pero hay que, en la clase de educación física, es para enseñar cómo se hace. La clase de educación física no es para entrenar. A ver, esto lo quiero dejar claro, porque no alcanza el tiempo. Hemos hecho experiencias sobre esto. No alcanza. 2 clases semanales de 40 minutos, entre que tomás listas, pasás con los chicos, haces un juego, haces 4 ejercicios gimnásticos más o menos intensos con alguna carga, no te sirve para modificar. Y después te pasan 2 días, y después el día que sigue la clase, ese día llueve o hay paro docente, y hasta el otro martes no tenés más clases. Durante una semana el estímulo de fuerza que hiciste en esta clase no te sirvió de nada. Ahora, si vos en las clases enseñás las técnicas para trabajar los levantamientos, es decir, explicás cómo se pone, explicás los problemas que podés tener, es decir, enseñás realmente las técnicas para que el chico esté emancipado y cuando vaya a él al gimnasio, si algún día puede ir al gimnasio y pagarse su cuota, un instructor que quiera hacer un trabajo mal o no va con lo que él puede hacer en ese momento, va a decir, no, pará. A mí mi profe de educación física me enseñó las técnicas de cómo trabajar los abdominales, cómo trabajar los tríceps, cómo trabajar esto, y cómo manejar las cargas. Me lo enseñó mi profesor. Para eso tuvimos en el secundario 5 años de 2 clases semanales. Y los pibes salen de 5º año y no tienen la menor idea cómo hacerse un plan de entrenamiento muscular o corporal. En ese sentido, te contesto, aquí hizo la pregunta sobre pesas, que por ahí sí, pero no pensando en el levantamiento de pesa como deporte. No.
el trabajo con cargas pensado para un ciudadano, para que se mantenga activo y sano y tónico toda la vida, desde un concepto de salud. ¿Quedó más claro? Buenísimo, Sí, Jorge. creo que me salió más o menos redondo. Este no es un tema que tomo habitualmente, pero me gusta también. Natalia de Elisef 11 de Rosario dice, ¿qué pasa con todos esos chicos que lamentablemente le han puesto un diagnóstico en su espalda? Y bueno, ese es un problema, no sé el diagnóstico si se lo puso el médico, el sistema de medicina, o se lo puso la familia, o se lo puso, no sé, o se lo puso un gabinete, o se lo puso, no sé. Primero, yo creo que los profes lo que tenemos que hacer es diagnóstico. Bueno, a ver, pero no tomarlo así y entonces usted no puede hacer educación física porque tiene un diagnóstico de tal cosa. Bien, vamos a hablar con los papás. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer? A ver. Pasa lo mismo, ese tema de, ampliémoslo un poquito, al tema de la discapacidad. Los chicos con discapacidades manifiestas, catalogadas, clasificadas, es decir, el chico hipoacúsico, el chico con dificultad con ceguera, el pibe con síndrome de Down, es decir, todas las categorizaciones y clasificaciones que existen hoy, que van a la escuela y que te hablan hoy de inclusión o integración en las clases comunes. Bueno, esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Lo que digo es ser muy cuidadoso, ver cuál es el diagnóstico y cuál es la posibilidad que tiene. Digamos, cuál es el remanente, o en el caso de discapacidades motoras, por ejemplo, o cuál es la posibilidad de vinculación, cuál es la posibilidad de relación. Es decir, no quedarnos con el diagnóstico y sobre eso eliminar o reducir o marginar al chico o a la chica. Al contrario. Y si justamente tenemos una clase planteada desde cada uno y cada una, ¿tá? Y lo abrimos, seguramente que ese chico o esa chica con algún diagnóstico va a poder hacer algo. Pero ahí tenemos que consensuarlo con quien dio el diagnóstico, con la familia, y explicarle a la familia, porque la familia tiene la imagen de que la clase de educación física van a jugar al fútbol, al rugby, y van a hacer gimnasia dura y qué sé yo, entonces no quieren saber nada, más vale, y tienen toda la razón del mundo. De tener un chico, una nena que están cuidándola, que tiene su problemática, es decir, meterla en una clase que les va a exigir algo imposible. Ahora, si la clase nuestra es abierta y donde vamos a teniendo lugar y espacio para que cada uno tenga la posibilidad de hacer lo que necesita hacer, tal vez ese chico y esa chica tenga en su momento, hay momentos que por ahí no hace nada, o ayuda, o mira, observa, y está con nosotros, al lado nuestro, o en un momento dado interviene y actúa y ayuda, y en otro momento sabemos que tiene, acá viene algo que vos podés hacer, ¿eh? ¿Y quién le ayuda a María o a Mario a hacer la tal? Pues, tal. O ni siquiera quién ayuda, quién hace con la actividad con ella, que esa la puede hacer. Bueno, entonces yo creo también en plantearlo en términos de realidad. Los chicos y las chicas son tremendamente realistas. A veces somos los adultos con nuestras formaciones o deformaciones académicas y profesionales que generamos también los muros, ¿no? O generamos los no. Es decir, a veces no directamente, pero los generamos desde nuestros propios miedos o nuestros no saberes. Por eso lo primero que dije es informarnos cuál es el diagnóstico que tiene y después invitar a participar en lo que pueda hacer. Y esa chica va a tener su clase de educación física, no se va a sentir marginado o discriminado o discriminada. No, al contrario. Yo voy a mi clase y hago lo que puedo hacer. Y fantástico. Es decir, es un tema larguísimo y muy profundo, pero yo creo que la lógica es por ahí. La lógica es por ahí. Además está planteado de ese modo, ¿no? La integración para que los chicos hagan. El chico no es un discapacitado, ya hasta se está rompiendo con estos esquemas de separación. Es decir, es un ser humano que tiene una forma, un ser y una constitución
que es esta. Bien, con eso, ¿qué le ofrecemos nosotros? Es ahí. Desde el sujeto y no desde... Y nuestro saber es poner al servicio de eso, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, creo que estaríamos ya con todas las preguntas que surgieron. Acá vamos cerrando ya la conversación. Les agradecemos a todos por haber estado. Les pido que los que quieran la certificación dejen su correo electrónico en el chat antes de irse, que de ahí los sacamos para pasárselos. Una cosa más, si pueden compartir en sus redes sociales la participación y nombrar a Well, a nosotros nos sirve para aumentar la difusión y que cada vez seamos más. Y Jorge, un agradecimiento enorme a vos por este espacio. Creo que queda mucho para conversar, para compartir. Ojalá podamos hacer un nuevo encuentro y como seguimos soñando, quizás, ¿por qué no?, alguna vez alguno presencial. Quizás te podamos invitar algún día a que vengas aquí y hacer uno presencial. Así que, bueno, muy agradecido de esta oportunidad. No sé si, Jorge, querés decir algo más. Sí, claro, Si me no, voy a ya vamos despedir. cerrando. Si no, sería muy mal educado si no dijera... En primer lugar, te agradezco mucho, Javier, la invitación. Es decir, como le hablamos antes de comenzar, hablamos con Javier, que a veces quien quiere invitar a alguien que por ahí tiene algún renombre o algo, no, qué sé yo, no se anima porque... Y por ahí es la persona, es mi caso, en que estoy preocupado y pienso y escribo cosas y demás. A veces digo, che, pero se lo tengo que decir a la gente esto. Después que hagan lo que quieran con esto, pero yo sé que son pensamientos que a muchos les puede ayudar a modificar su práctica, a mejorar, y que en definitiva va a ser mejor para los pibes. Sé que hay algunas cosas que son muchos años de experiencia, sumado a lecturas y sumado a cosas. Entonces, estoy feliz de que haya dado la coincidencia y de que aparezcan así docentes que arman sus organizaciones, que ayudan a que vayamos teniendo una mejor educación física. Es decir, es una necesidad social. Es decir, yo creo que tenemos que darle un golpe, un salto de calidad a la educación física. ¿Cómo está o cómo estaba o sigue estando en algunos lugares? Ya no da más respuesta a lo social, a los problemas de hoy. Así que hay que renovar y bueno, todos estos espacios ayudan a eso, a que más gente, más profes, más profas, se vayan escuchando cosas distintas a las que escucharon por ahí. Veo muchas caras jóvenes que por ahí escucharon en su profesorado, algunas que sí, que tuvieron profes que ya están en estas líneas dándole en los profesorados y la reafirman. Es decir, es un movimiento. Es un movimiento de cambio que no vamos a cejar y tenemos que juntar cada vez más gente que piense de este modo. Es la única manera de romper las hegemonías. Así que muchas gracias y gracias por dedicar un sábado a la mañana a escucharme. Así que les envío un cálido saludo a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le damos un aplauso a Jorge. Le agradecemos muchísimo. La verdad que muchas cosas lindas para repensar y para seguir construyendo. Les decimos que vamos a compartir algunos fragmentos de la conversación en nuestro canal de YouTube, así que ahí lo pueden buscar y en nuestras redes sociales también. Y cualquier cosa estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias de nuevo, Jorge, y nos encontramos en la próxima capacitación. Gracias a todos.